Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este simposio de salud respiratoria organizado por Inframédica en esta versión de 2022. Llevaremos a cabo el trabajo durante 4 días para compartir con ustedes el expertise, los conocimientos y la experiencia de múltiples profesionales de la salud con altos grados de especialidad en cada uno de estos rubros. Soy el doctor Guillermo Peña, soy el gerente médico aquí en Infra, el área de oxigenoterapia y promoción, y me da mucho gusto que sean bienvenidos a este simposium del día de hoy. Les comento que la dinámica de este webinar será de la siguiente manera. Voy a hacer una breve presentación de nuestro ponente del día de hoy, que es la doctora Andrea Colli. Posterior a eso, ella tendrá posibilidad de compartirnos toda su presentación que revisó. Quiero compartirles que esta presentación es la que compartió en el Congreso Nacional de Neumología en Monterrey. Entonces tiene un gran valor curricular y académico esta ponencia. Posterior a eso, haremos una sesión de preguntas y respuestas en la que ustedes podrán comentarnos en el chat de las diferentes áreas en las cuales estamos publicando este video, y haremos este análisis de preguntas y respuestas para que la doctora nos ayude a compartir y resolver estas dudas. Es importante que sepan que el día de hoy estaremos otorgando una constancia de participación durante estos 4 días, una constancia de participación a todas las personas que nos envíen al correo de publicidad@infra.com.mx su nombre o nombres completos, sus apellidos, del mismo modo en el cual quieren que aparezca en su constancia. Esta es una información importante, que recuerden que otorgaremos una constancia de participación y para ello requerimos que nos manden un correo al correo de publicidad@infra.com.mx, en el cual nosotros estaremos revisando la asistencia y compartiéndoles sus constancias. Así es que iniciaremos el día de hoy con los siguientes datos. Los signos vitales son la medición de variables fisiológicas registradas por profesionales de la salud para valorar las funciones corporales más básicas. Los libros generales de medicina explican y describen 4 signos vitales que están estandarizados en la mayoría de los países y establecimientos de salud. Número 1 es la temperatura corporal en sus diferentes grados. Número 2, el pulso o la frecuencia cardíaca. El número 3 es la presión arterial. El número 4 es la frecuencia respiratoria. Pero ¿cuál es el 5º signo vital? Algunas fuentes incluyen a la oximetría de pulso como el 5º signo vital. Los primeros avances en el concepto de la oximetría fueron allá cercanos a los años de 1918, durante la Primera Guerra Mundial, cuando se intentó medir la oxigenación en pilotos. Para 1930, Millikan y Good desarrollaron el oxímetro de pabellón auricular de 2 longitudes de onda. En 1949, Good y Gerasi pudieron medir la saturación absoluta de oxígeno a través de la determinación fotoeléctrica en el lóbulo de la oreja. La primer patente, o una de las patentes primordiales que se tienen para un oxímetro basado en las pulsaciones arteriales, es en 1974 del ingeniero Takuo Aoyagi. Entonces, la oximetría es un tema no nuevo, es un tema que debemos de llevar todos los días de la mano en nuestra práctica clínica. Y para ello, el día de hoy invitamos a la doctora Andrea Alicia Colli Domínguez. La doctora Colli se hizo y se formó como médico cirujano en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez en Oaxaca. Obtuvo la especialidad de neumología en el Hospital General de México, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. En este mismo recinto, ella cursó y acreditó el posgrado de alta especialidad en endoscopía torácica intervencionista por el Hospital General de México. La doctora Colli ha presentado estudios de investigación diversos, prácticas docentes como ponente, profesor invitado, coordinador de diferentes cátedras.
Ha presentado muchos trabajos de investigación y en algunas de estas publicaciones de trabajos libres ha ganado primeros lugares, por ejemplo, en los Congresos Nacionales de Neumología y Cirugía de Tórax. Múltiples reconocimientos a nivel estatal y nacional. También tengo que decirles que ha tenido muchas publicaciones de artículos y de capítulos completos de libros como autor y como coautor de estos textos. Ella es miembro de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax y actualmente es presidenta de la Asociación Oaxaqueña de Neumología. Ella su práctica clínica la lleva como médico privado en la clínica Osmo en Oaxaca. También es investigadora principal de diversos protocolos de investigación en el área respiratoria en el Centro de Investigación Osmo. Ella es partícipe de este centro. Para mí es un gusto presentarles hoy a la doctora Andrea Colli. Doctora, si nos ayudas a compartir, te agradecemos mucho la invitación, la presencia en este seminario, en este simposio. Y bueno, yo dejo de compartir para que nos hagas favor de compartir tu presentación y podamos iniciar esta sesión de la oximetría, su importancia, su relevancia y todo lo que tú nos quieras compartir. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar esta invitación y te dejo con el público. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Muchísimas gracias al Grupo Infra por la invitación a este simposio. Y muchísimas gracias a todos los compañeros que ya se encuentran conectados el día de hoy. Y pues muy afortunada de empezar con esta sesión de diferentes pláticas que tendremos a lo largo de los siguientes días e invitarlos para que se queden a todas ellas porque habrá temas muy interesantes con grandes compañeros de muy alta calidad. El día de hoy a mí me toca hablar acerca de oximetría de pulso y como bien dijo el doctor Guillermo, la oximetría de pulso debería de ser considerada como el quinto signo vital. Los 4 signos vitales que nosotros siempre revisamos en todos nuestros pacientes, sabemos la importancia clínica que tienen. Pero la oximetría de pulso a veces ha sido un signo que no se le ha dado tanta importancia. Pero desafortunada o afortunadamente, a través de la pandemia de COVID, si hay algo que estuvimos súper atentos en los últimos años, fue a nuestro nivel de oxigenación. Y la vez pasada, cuando hablaba de este tema en una sesión anterior en el Congreso, les comentaba yo a la sesión y se los comento a ustedes. Anteriormente en el consultorio, pues uno como que se jactaba de mucho orgullo de decirle al paciente, por favor, permítame su mano, le voy a tomar la oxigenación con este aparatito. Le ponías una pincita y el paciente se quedaba sorprendido preguntándote, oiga, ¿a poco la oxigenación se puede medir? O sea, ¿usted tiene un aparatito para poder medir mi oxigenación? Ahora los pacientes llegan y uno les dice, le voy a checar la saturación de oxígeno y el paciente nos contesta, ya me la chequé, doctora, estoy bien, me la checo diario, me la checo mañana y tarde y voy muy bien. Es decir, se ha hecho una herramienta ya tan común que podría yo decir que en la mayoría de los hogares, muchos ya tienen un oxímetro de pulso. Pero si bien antes tener un oxímetro en el consultorio era la cereza del pastel, creo que ahora, qué bueno que todos los pacientes tienen el oxímetro en casa. Pero ahora la cereza del pastel en los médicos debería de ser, en este sentido, tener más conocimiento con respecto a cómo funciona un oxímetro de pulso, cuáles son los oxímetros adecuados, porque seguramente llegan los pacientes al consultorio y les preguntan, oiga, ¿está bien este que estoy usando en mi reloj? ¿Cuál es el que me debo comprar? Porque encuentro muchas marcas, encuentro muchos precios, encuentro mucha variedad. O, oiga, ¿por qué yo saturo 92 y el que fuma satura 97? Es decir, tener mucho más herramientas para poderle explicar a nuestros pacientes pequeñas amenidades que podemos tener o que debemos de saber de la oximetría. Entonces, de eso vamos a tratar de hablar el día de hoy. Les presento mis conflictos de interés y les muestro algo de la agenda. Vamos a hablar del uso correcto, de los factores que alteran o modifican su interpretación, de algo que es muy importante, que es la validación de los dispositivos, precisamente hablando de cuáles son los oxímetros buenos, y la monitorización continua que debemos de tener en un paciente ambulatorio. El pulsioxímetro, la verdad es que es una herramienta súper sencilla de utilizar, cómoda, es portátil, la podemos llevar a casa del paciente, al hospital, lo traemos en la bata. Su uso y su lectura es relativamente sencillo, sabiéndolo interpretar correctamente. Es de bajo costo, si bien es cierto que hay oxímetros muy sofisticados, la verdad es que un oxímetro bueno no necesariamente tiene que implicar que sea el oxímetro más caro. Si es un oxímetro validado,
que tenga las certificaciones, la verdad es que puede ser un muy buen oxímetro. No es invasivo y nos da información vital para poder monitorizar a nuestro paciente. En muchas ocasiones creemos que a veces una radiografía de tórax nos va a dar un diagnóstico, y sí, sí es cierto, por supuesto que la radiografía nos ayuda y nos ayuda muchísimo, pero también el nivel de saturación no debe de ser algo que debemos de dejar de lado. Muchas veces, simplemente con notar que nuestro paciente tiene una saturación por debajo del 92 o 90%, que son los estándares internacionales, nosotros podemos sospechar que ese paciente puede tener una neumopatía crónica e incluso desde ahí nosotros podemos determinar que ese paciente necesita oxígeno. Como ocurrió durante la pandemia, que todos estábamos muy pendientes de que si un paciente nos decía o determinábamos nosotros que tenía una saturación por debajo de 90, esa era la indicación para mandarlo al hospital, para iniciar oxígeno, y en algunos casos incluso es un determinante para iniciar algunos medicamentos específicos, hablando específicamente de COVID. Entonces, vamos a hablar un poquito más al respecto de esto. Hablemos primero de la calidad, porque si algo es muy importante es que nuestro paciente tenga un oxímetro de buena calidad. La FDA acepta que puede existir una desviación que no debe de ser mayor al 3% en los valores de saturación en sujetos sanos. Y esto medido a través de gasometría, es decir, un oxímetro bueno no debe de tener variaciones más allá del 3% con respecto a lo que el paciente tendría de saturación de oxígeno en una gasometría arterial. Deben ustedes saber también que dentro de los estudios de validación que se le han hecho a los oxímetros, pues evidentemente por razones éticas, no se permite que el paciente pueda estar con saturaciones tan bajas como para ver si el oxímetro realmente está dando una buena señal. Por lo tanto, cuando un paciente tiene saturaciones por debajo de 80, realmente no tenemos mucha evidencia de que realmente ese valor tan bajito sea confiable en un oxímetro, porque existe mucho mayor rango de error con saturaciones por debajo del 80%. De hecho, se desconoce la precisión de estos equipos con saturaciones menores al 70%. Es decir, cuando nosotros vemos la mano del paciente que dice que satura 35, realmente no podemos saber si realmente es 35, 45, 55, porque por debajo del nivel del 80% no tenemos estudios de validación. Y tampoco tener más allá del 100% cuantifica realmente el grado de hiperoxemia. Esto se los comento, por ejemplo, en el caso de los pacientes cuando los tenemos en el hospital con oxígeno y los tenemos con saturación del 100%, que sabemos que tampoco debemos de dejarlos en ese nivel, ¿no? 99 es suficiente, porque eso nos puede ayudar para disminuir el litraje de oxígeno y que nuestro paciente no le estemos dando más oxígeno del que necesita, porque realmente valores arriba del 100% no nos cuantifican adecuadamente la hiperoxemia. Un oxímetro de pulso es una pincita, como muchos de nosotros ya los conocemos, que se coloca dentro del dedo, pero que también existen otros oxímetros que no son portátiles, como los que utilizamos dentro del hospital, y funciona porque tiene, es una pincita que tiene una emisión de luz y un detector. Habitualmente nosotros cuando colocamos el oxímetro de pulso, ¿sí?, la luz emisora debe de estar sobre la uña, para que la parte que detecta la luz esté en el pulpejo. Este es un error a veces también cuando colocamos el oxímetro, que vemos que los pacientes se colocan el oxímetro mal y que se ponen la lucecita precisamente hacia el pulpejo. La luz no debe de estar hacia la parte del pulpejo, la luz tiene que estar en la parte de arriba. Un oxímetro genera dos emisiones de longitud de onda, dos luces, ¿no? Dos longitudes de onda, una mayor y una menor, y lo que hace es que a través de los capilares puede medir el grado de saturación de oxígeno que tiene nuestros glóbulos rojos. Regresa la información a través del receptor y así es como nosotros podemos expresarlo en un valor numérico. Se les llaman oxímetros o se les llaman pulsioxímetros. La diferencia simplemente radica en que un oxímetro nos da solo saturación de oxígeno y el pulsioxímetro además tiene agregado que nos puede dar las pulsaciones cardíacas que tenemos. La mayoría de los dispositivos digitales pues son pulsioxímetros. ¿Cómo se usan de una forma correcta? Lo más importante es que antes de empezar con la lectura, nuestro paciente tiene que tener toda su mano apoyada en una superficie plana. Uno de los grandes errores que existen justamente en el uso de los oxímetros es que los pacientes se lo ponen y nos muestran, por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? Teníamos videollamadas y nos mostraban el oxímetro así, y entonces el dedo está temblando, no estamos sobre una superficie firme, y eso podría llevar a que no tengamos una correcta interpretación. Se han preguntado también los que saben cuáles son los dedos que nos pueden dar mejor señal, y esto depende también de la perfusión. Y se sabe entonces que el dedo medio y el dedo índice son los dos dedos
principales en los cuales se puede medir y tener una captación más rápida de la saturación de oxígeno. Y algo muy importante, siempre tenemos que verificar la señal correcta. Esta señal correcta, ¿cómo me doy cuenta que está teniendo buena señal? Pues porque nosotros vemos una curva pletismográfica que aparece antes de leer. Hay oxímetros que nos dan esta curva y hay oxímetros que no nos dan esta curva, sino únicamente tienen una barra que sube y baja del pulso oxímetro, y habitualmente esta barra igual tiene que llegar hasta arriba, tiene que bajar, y eso nos puede decir que estamos teniendo ya una correcta señal. Y cuando colocamos el oxímetro en el dedo del paciente, debemos esperar por lo menos unos segundos para esperar que la lectura se estabilice. Habitualmente le decimos al paciente, ¿ve usted que salen como montañitas? Espere usted por lo menos hasta que esta tira de montañitas dé una vuelta para que estemos completamente seguros de que la señal está completamente estable y de que la lectura va a ser la correcta. Algunos oxímetros en la parte del centro, como pueden ver ustedes aquí en la imagen, tienen un letrerito que dice PI, y a veces se pregunta uno, ¿qué es eso del PI? ¿Para qué me sirve? ¿De qué me ayuda? El PI es el índice de perfusión. El índice de perfusión es precisamente la fuerza del latido cardíaco que vemos nosotros a través de las pulsaciones en el oxímetro y que nos puede igual indicar que estamos teniendo una correcta señal. Si bien nosotros tenemos que ver una buena amplitud de la señal pletismográfica, las famosas montañitas que les menciono, también el índice de perfusión que nosotros vemos idealmente debe de marcarnos que se expresa en porcentaje, entre 1 y 30%. Si el índice de perfusión es menor a 1, eso nos indica que no estamos teniendo una correcta captación, aunque incluso la curva pletismográfica esté mostrando relativamente buena curva. Si el índice de perfusión está por debajo de 1, significa que el rango que vamos a tener seguramente va a ser de una saturación más baja porque no estamos teniendo un correcto índice de perfusión. Y también hay oxímetros que pueden mostrarnos el dato de frecuencia cardíaca y de saturación en diferentes formas. Muchos de ellos tienen este botoncito, entonces al ir apretando el botón, nosotros podemos ir viendo cómo la pantalla va cambiando y en algunas ocasiones va cambiando igual la curva pletismográfica, pero aparece abajo, aparece a un lado, o bien deja de aparecer la curva pletismográfica y aparece esta imagen de barras que sube y baja conforme va pasando el latido cardíaco. Entonces recordemos que siempre lo primero es verificar la correcta señal. Les muestro una imagen, esta es de mi archivo personal, de cuando la pandemia de COVID, de pacientes que de repente llamaban y decían, es que estoy saturando bajo o es que mi frecuencia cardíaca está muy alta. Entonces vean, por ejemplo, este paciente como tiene aparentemente un buen índice de perfusión, pero vean ustedes la curva pletismográfica. La curva pletismográfica nos está diciendo que ese oxímetro no está teniendo una señal estable. Pueden ustedes ver en la imagen, en la primera imagen, cómo la curva pletismográfica que aparece en línea roja está completamente asimétrica, ¿sí? Todas las señales se ven, unas pequeñas, unas grandes, y nos está dando una saturación de 91% con una frecuencia cardíaca de 119. Cuando le pedimos al paciente que por favor coloque bien su mano, que se ponga bien el oxímetro, que meta bien la pinza dentro de su dedo, ¿no? Y que lo deje ahí unos segundos sin estar moviendo o levantando la mano, entonces podemos observar cómo ahora sí tenemos una buena captación, la curva se ve normal, el índice de perfusión es bueno y no existía tal taquicardia, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones el oxímetro bien utilizado es una herramienta fundamental y si nosotros le enseñamos a nuestro paciente a utilizarlo correctamente, a ponérselo bien y a poner bien su mano en la mesa, esperar que la curva pletismográfica se vea bien, que esté estable, seguramente nos va a beneficiar mucho con los datos que nosotros tengamos. Y por supuesto que en el consultorio, pues siempre tomarnos un par de minutos para poder medir correctamente la saturación de oxígeno de nuestros pacientes. Pero en algunas ocasiones no depende de si el oxímetro se está moviendo, ¿no? O si el paciente no está colocándose bien el oxímetro, sino pueden haber otros factores que interfieran y que por eso no funcione. De una vez se los digo, casi nunca es la pila. Muchas veces muchos pacientes dicen, no, es que seguro es la pila. Cuando es la pila, te marca, muchos oxímetros traen ahí una señalización de la batería y te marca que ya se está acabando o simplemente no prende, ¿sí? O lo pones y de inmediato se apaga. Pero en algunos pacientes, por determinadas entidades, podemos nosotros notar que no podemos medirles la saturación de oxígeno, ¿sí? También a veces es un tema cuando tenemos pacientitas con estas uñas tan bonitas, postizas, largas, ¿no? Con imágenes hasta en 3D, que obviamente nos cuesta mucho trabajo. Pero hablemos un poquito de algunas patologías.
Les muestro, por ejemplo, aquí una señal normal, pues ya dijimos, ¿no? Se tiene que ver una curva pletismográfica bien, bonita. Cuando nosotros vemos esta curva con diferentes tamaños, arriba, abajo, que se corta, que vuelve a aparecer, habitualmente esto es por artefacto de movimiento. Y esto lo podemos ver en pacientes que tienen Parkinson, en pacientes que están nerviosos o en pacientes que se pusieron el oxímetro apenas en la entrada, no se lo pusieron bien, o que están teniendo la mano así levantada, están temblándoles el dedo y entonces no nos da una buena señal. Por eso es el artefacto de movimiento. Pero cuando nosotros logramos ver una curva aparentemente bien trazada, pero que está teniendo dentro de la misma curva muchas más curvas, habitualmente esto nos puede traducir que el paciente padece alguna arritmia o que tiene sudor en las manos, o bien, como les comentaba, el uso de uñas postizas o barniz de uñas. Entre más oscuro sea el color de las uñas o el barniz de las uñas, menos captación vamos a tener. Los colores oscuros disminuyen mucho la señal de los oxímetros. También ahí interfiere un poco la luz. Si tenemos muy poca luz donde lo estamos midiendo, también eso puede interferir. Y finalmente, cuando nosotros simplemente no logramos ver una buena curva, ¿no? Vemos simplemente que se ve apenas una línea y que nunca logra despegar esta curva bonita donde se pueda ver una buena señal. Esto habitualmente lo vemos en pacientes que tienen las manos muy frías o que tienen una muy baja perfusión. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las personas que tienen alguna enfermedad vascular periférica o pacientes que tienen esclerodermia, esclerosis sistémica, en las cuales sus manos están a veces ya tan endurecidas, o en los casos de artritis reumatoide que la deformidad es tanta que ya no permite ni siquiera la correcta colocación del oxímetro. Evidentemente, en estos casos específicos, pues si nosotros tenemos la sospecha de que el paciente puede tener un problema respiratorio, lo ideal es mejor utilizar una gasometría arterial y no confiarnos en el oxímetro. Pero si el paciente no tiene ninguna de estas entidades, pues lo primero es ver que la correcta captación de la señal no tenga que ver con un error humano. Porque recordemos entonces, en la primera imagen les muestro, por ejemplo, un oxímetro que está dando una muy baja perfusión. La línea, como se fijan, apenas si se está marcando, y vean ustedes el valor que nos está dando. Si nosotros solamente vemos los números y no vemos primero la curva, nosotros a ese paciente le vamos a querer poner oxígeno y vamos a querer reanimarlo y vamos a estar súper preocupados pensando que el paciente está muy mal. Recuerden, antes de leer los valores numéricos, primero tenemos que ver que la curva esté dando buena señal. Porque cuando se lo colocamos de forma correcta, con una buena curva, vean ustedes, el paciente está completamente normal en saturación de oxígeno. Y entonces, cosas como les comentaba, ¿no? Ponérselo en el dedo pequeñito y dejar el oxímetro colgado, o utilizar uñas postizas o barniz de colores muy oscuros, o colocárselo al revés, cuando la luz no está sobre la uña, sino está sobre el pulpejo, ¿no? O ni siquiera tener una posición cómoda para podérselo poner, pues todo esto puede interferir en que el paciente pueda tener una falsa saturación. Hablemos de otros factores que modifican la lectura. Ya vimos que el paciente sí se lo puso bien, pero también tenemos que tomar en cuenta ciertas condiciones clínicas que pudieran darnos falsos negativos o falsos positivos. Por ejemplo, la inhalación de monóxido de carbono habitualmente no nos baja la saturación. Y podemos ver a los pacientes en el hospital, ¿no? Que incluso traen la boca completamente negra de la inhalación que tuvieron de CO, o que están saliendo de un incendio, etcétera, y que no están desaturados. Desafortunadamente en esos pacientes es mucho mejor pedir una gasometría arterial, porque la saturación de oxígeno seguramente va a estar aparentemente normal. Y también esto ocurre en la retención de CO2. Todos hemos conocido seguramente a algún abuelito, ¿no? Que a sus 90 y tantos años está aparentemente bien y que fumó 3 cajetillas durante toda su vida y le ponen el oxímetro y satura 99%, ¿no? Tuve un caso apenas en el consultorio, un jovencito que iba por asma y su padre que ha fumado toda la vida, y me decía el chico con asma, es que ¿cómo es posible que yo a mis 20 sature apenas 94 y mi papá que ha fumado toda su vida satura 98? ¿Por qué él tiene mejor oxigenación que yo? Bueno, ¿no? La verdad es que en esos casos sí habría que ser un poquito más meticulosos y buscar más datos, porque resulta que nuestros oxímetros de pulso pueden detectar la saturación de la oxihemoglobina, pero también detectan la misma saturación de la carboxihemoglobina. Los pacientes grandes fumadores pueden tener ya carboxihemoglobina por retención, son pacientes que ya retienen dióxido de carbono, y que por ello el oxímetro lo capta como si fuera también oxihemoglobina.
Y esa es la razón por la cual a veces ves a alguien que fumó muchísimo y que aparentemente satura mejor que alguien sano. En realidad, lo más seguro cuando los vemos saturar también es que sean pacientes que ya tengan retención de sodio. Y algunos medicamentos pueden causar intoxicaciones, como el caso de la lidocaína o la meodarona, que también pudieran dar valores falsamente elevados de saturación. Ahora hablemos de los falsos negativos. Hay condiciones en las cuales también la saturación de oxígeno puede tener valores falsamente disminuidos, como podría ser en el caso de la anemia. Deben ustedes saber que realmente para que un oxímetro de pulso nos marque saturaciones bajos con anemia, realmente tiene que ser una anemia y casi siempre en grado 3, ¿no? Valores de hemoglobina por debajo de 5 gramos, sí pueden darnos falsos valores disminuidos de saturación de oxígeno. Algunas sustancias o medicamentos, igual por intoxicación, como el uso de azul de metileno, también pudieran tenerlos, o algunas enfermedades cardíacas, habitualmente cortocircuitos o shunts, son los cuales nos pueden dar valores falsamente disminuidos. Cuando nosotros sospechamos algo de esto, también idealmente es mejor una gasometría y pues hay que tenerlo en cuenta para no errar. Y hace un momento les comentaba que, por ejemplo, en el caso de las uñas postizas oscuras o el barniz oscuro, esto también disminuye la saturación de oxígeno. Y también se han hecho estudios en las razas blancas y razas negras con respecto a si existen variaciones en la saturación. Y resulta que sí, este es un estudio del 2020 que se hizo durante la pandemia a raíz de que se notaba que se creía que las personas de raza oscura como que tenían mayor agravamiento de COVID. Sin embargo, los pacientes, una vez que se les hacía tomografías, pues no tenían gran daño parenquimatoso, sin embargo, los pacientes saturaban menos. Y esto tiene que ver con respecto a que los pacientes de raza negra pueden tener variaciones en el oxímetro de pulso que pueden bajar, como pueden ustedes ver, ¿no? Cifras en la población blanca, 3%, y en la población de raza negra hasta del 11.3% disminuido. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos a un paciente con estas características, pues vale la pena recordarlo y tomarlo en cuenta para no errar en la determinación. Y hablábamos también de cómo sé que es un oxímetro confiable. Bueno, pues para saber cuando un oxímetro es confiable, pues habitualmente necesitamos que sean oxímetros que ya hayan sido probados, que hayan sido comparados contra gasometrías arteriales, que estén validados y que hayan cumplido con todas las regulaciones que nuestras autoridades sanitarias, en este caso México, COFEPRIS, indican para que se puedan ya sea producir o comercializar. Y por eso a veces cuando un paciente me pregunta, oiga, ¿será que mi oxímetro es bueno? Casi siempre le pregunto dónde lo compró. Porque si lo compró con su distribuidor autorizado de piratería de calidad de la esquina, es muy probable que se trate de un oxímetro que no sea confiable, que no esté validado, que no esté aprobado. Entonces, el comentario va en relación a que siempre busquemos tener en nuestro consultorio, sobre todo, ¿no? Para medir a nuestros pacientes, oxímetros que sí hayan sido, que cumplan con todas estas regulaciones. Y hay oxímetros validados y aprobados de diferentes marcas, de diferentes modelos y de diferentes precios. Les muestro un estudio, este estudio ya tiene algún tiempo, es del 2017, en el cual se hicieron validaciones de 5 diferentes pulsioxímetros, ¿no? De diferentes marcas, Choice, Sondan, Rossmann, Hopker y MCA. Estos oxímetros están validados contra gasometría arterial. Y este estudio es muy bueno porque es un estudio que hicieron aquí en la Ciudad de México, con población mexicana. Entonces, nos ayuda mucho como para darnos cuenta de cómo funciona también dentro de nuestra población en nuestro país. Y podemos ver que en estos 5 oxímetros, el que salió mejor fue el oxímetro número 1 porque tuvo una sensibilidad del 88% y una especificidad del 91% validado contra gasometría arterial. Pero como pueden ver, prácticamente los 5 oxímetros tienen una sensibilidad y una especificidad bastante aceptables. Existen también otros oxímetros, uno de los más famosos, digamos, dentro del ámbito médico y como que de los que más se utilizan también, que es este otro oxímetro de marca Onyx. Estos oxímetros también han sido validados, este es como estos no nos dan curva pletismográfica, sino nos muestran una luz cuando ya nos está dando correcta señal, que es esta lucecita verde, y nos da igual la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca.
Estos oxímetros, se hizo una validación de 5 oxímetros, todos de la misma marca, se pusieron en diferentes dedos a los pacientes, fueron 96 sujetos. También es un estudio hecho en población mexicana y este es mucho más antiguo, este es del 2006 y también fue comparado con gasometría y entonces podemos ver que el margen de error de estos oxímetros va del 0.28 más menos 3.1, recordando que la FDA ha dicho que la calidad de un oxímetro es no más allá de 3% de variabilidad. Entonces, con ello podemos saber que este también es un oxímetro validado y confiable. Esta marca tiene algunos otros estudios con respecto a caídas y a exposición al agua, que pues tratemos de cuidarlos, que no se nos caigan, ¿no? Pero, por ejemplo, esta marca sí ha demostrado que un oxímetro de ellos todavía puede sobrevivir después incluso de 5 golpes y algunos otros oxímetros, pues, menos, ¿no? Y también ha demostrado que después de 1 minuto de estar bajo el agua, el oxímetro todavía sigue dando señal. Por favor, no hagamos esa prueba en casa, ¿no? No queremos que se nos echen a perder los oxímetros. Pero tiene también este tipo de ventajas. Además, muchos oxímetros ya están optando también por ser más amigables con el ambiente, ¿no? Y tener componentes que sean menos agresivos con el medio ambiente y que sus desechos, ¿no? sean menos contaminantes. Y también existen algunos otros oxímetros, como este otro, que no sé si se ve bien ahí en la pantalla, que son oxímetros que nos sirven para poder tener a los pacientes en movimiento. Por ejemplo, este oxímetro lo colocamos dentro del dedo y se puede poner como un relojito. Y este oxímetro también nos sirve para hacer algunas mediciones cuando queremos ver si el paciente desatura en movimiento. Y este tipo de oxímetros también tienen certificaciones en las cuales nos demuestra, por ejemplo, aquí, ¿no? Que va acompañado, la curva de color azul es este oxímetro y los puntitos rojos es la medición en gasometría arterial. Y vean cómo, por ejemplo, a veces los oxímetros de pulso sí pueden perder estabilidad cuando se están moviendo y ya no nos da una señal correcta, a diferencia de estos que son especiales precisamente para poder realizar caminatas. Y pues las validaciones siempre son importantes porque nos dan confianza de que es un oxímetro de grado médico y que las certificaciones nos dicen que cumplen con las disposiciones sanitarias para su uso en México. Este es otro de los oxímetros también como de batalla, digamos, ¿no? A ver, se los pongo acá, ¿sí? Recuerden que debe ser una superficie firme, pero para fines de la plática se los muestro, ¿no? Y muchos de estos oxímetros, la verdad es que sí nos pueden funcionar para que el paciente lo tenga en la casa y pueda llevar un monitoreo diario, que sería lo ideal cuando tenemos un paciente neumópata crónico o neumópata agudo, ¿no? Pues decirle que también en casa se esté checando para que nosotros podamos ir viendo que vaya bien. Y finalmente hablemos un poco de los otros oxímetros que existen. Es súper común también que ahora los pacientes lleguen y nos digan, yo estoy muy bien porque mi reloj me dijo que dormí tantas horas, que soñé tantas horas y que mi oxigenación estuvo en determinadas saturaciones. Durante la pandemia, desafortunadamente, también me tocó ver pacientes que tenían disnea, los revisábamos y el paciente ya tenía datos clínicos de neumonía, estaba saturando bajo y me mostraba el récord de su reloj, en el cual el reloj nunca mencionó que el paciente hubiera bajado su saturación, todo el tiempo aparecía con saturaciones arriba de 90 y nos decían, oiga, pero pues es que mi reloj dice que saturaba bien, ¿no? O sea, vine a verla porque yo no me siento bien, pero pues aquí su oxímetro dice que saturo 70, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues aunque hay un boom con esto de las aplicaciones y los dispositivos y que cada vez los teléfonos y los relojes se vuelven más inteligentes que los humanos, pues la verdad es que tenemos que tomar en cuenta lo que les decía, las pruebas que se le hacen a los equipos para poder saber que son de grado médico. Comprar un equipo que sí tenga estas certificaciones, pues nos da la tranquilidad de que es un equipo de grado médico. Y resulta que dentro de los relojes y dentro de los dispositivos electrónicos no de grado médico para medir la saturación, pues realmente no tenemos esta evidencia. Por ejemplo, hay algunos relojes algunos teléfonos que al colocar el dedo sobre la cámara nos dicen que nos podrían dar una saturación de oxígeno. Sin embargo, recordemos lo que les decía al inicio, que necesitamos 2 ondas de luz para que una se pueda reflejar y darnos el valor correcto de saturación. Luego, entonces, una cámara no puede medir el reflejo de la luz porque solamente emite una longitud de onda. Luego, entonces, los dispositivos o las aplicaciones que tienen los celulares para medir la saturación de oxígeno, la verdad es que no se recomiendan para poder utilizarlo como una herramienta en el consultorio. Y hay unos relojes preciosos, maravillosos, que nos sirven mucho en temas de ejercicio, como este reloj que les muestro en la pantalla,
Sin embargo, pues este reloj me llamó mucho la atención porque es uno de los más socorridos en los que hacen ejercicio. De hecho, es uno de los relojes que más se usa en las personas que hacen alpinismo, que hacen ciclismo, que hacen Ironman, ¿no? Que se meten a competencias intensas porque es un reloj que se puede meter al agua, etcétera. Y les soy muy honesta, la verdad es que yo también pensaba que a lo mejor sí iba a pasar alguna prueba o tenía alguna certificación en eso. Y bueno, esta empresa yo creo que nunca me va a pedir que dé una plática de ellos, pero les muestro lo que encontré. Es un reloj que en su página, en la página de ellos, de ahí tomé la parte de abajo que ven de mi diapositiva, donde dice que ese no es un dispositivo médico. Ellos mismos lo dicen y que por lo tanto no se ha diseñado para utilizarlo con fines de diagnóstico o con fines de seguimiento de ninguna afección médica. Eso está en la página de los fabricantes de este reloj. Resulta que sí encontré un estudio de validación hecho en el 2021 en una revista de deportes en la cual se demostró que este reloj puede tener un error en la saturación de oxígeno de hasta del 50%. Y les decía que es un error, que es un reloj que a veces lo utilizan como para ejercicios para los que van en alpinismo. Y puede tener un margen de error de hasta del 80% en alturas superiores a los 4.800 metros, lo cual pues nos hace pensar que si tenemos un paciente que le gusta hacer este tipo de ejercicio, con mayor razón tenemos que recalcarle que no es el reloj que debe de utilizar. Tiene que llevarse su oxímetro, ¿no? Para ver que realmente esté bien su saturación, porque podría darle una falsa idea de estar bien. Este reloj sí fue comparado no fue comparado con gasometría, lo compararon con un oxímetro portátil, un oxímetro de grado médico, y obviamente pues no es un dispositivo confiable, sobre todo cuando se trata de altura. Entonces, como lo dice su página, es un oxímetro con fines recreativos, pero no con fines médicos. Entonces, aunque está muy bonito, aunque es muy caro, aunque es muy fino, para saturación, no. Y estos otros relojes que también, pues el de la manzanita y muchos otros también ya han sacado la aplicación de que puedes medir el porcentaje de oxígeno dentro del reloj. Igualmente de este reloj no encontré estudios de validación, pero dentro de su página también lo menciona. Las mediciones de la aplicación de oxígeno en sangre no son pensadas para usarse con fines médicos, como autodiagnosticarse o consultar a un doctor, sino que están diseñadas exclusivamente para propósito de fitness y bienestar. Luego, entonces, ahora sí tenemos más herramientas para poderle decir a nuestro paciente cuando nos pregunten en el consultorio, oiga, ¿está bien que yo tenga mi reloj? Sobre todo si estamos hablando de un paciente neumópata, de un paciente con EPOC, con bronquitis, con apnea del sueño, con alguna enfermedad respiratoria, cardíaca o alguna enfermedad delicada, ¿no? Porque también los pacientes diabéticos, los hipertensos pueden tener alteraciones en la oxigenación a lo largo de su enfermedad. Pues en ellos también sí es muy importante recalcarles que es mejor tener un oxímetro de grado médico, un oxímetro confiable, y que como les decía, muchas veces no tiene que ser como tan caro como puede ser llegar a ser a veces un reloj. Estos nos sirven únicamente con fines recreativos, con fines de bienestar, para que el paciente no se lleve una falsa idea de que están siendo bien monitorizados con esos equipos, porque son equipos que no son de grado médico. Y la monitorización continua también es algo para lo cual los oxímetros de pulso nos pueden servir muchísimo. Les mostraba, por ejemplo, este oxímetro que les muestro en la pantalla, que es un oxímetro que también nos puede ayudar mucho en las caminatas, ¿no? Y esto nos puede ayudar para titular el oxígeno, para decidir cuándo retirarle el oxígeno a nuestros pacientes, y que nos sirve mucho en movimiento. Habitualmente una prueba que hacemos con mucha frecuencia en neumología es la caminata de 6 minutos. Es una prueba en la cual al paciente lo ponemos a caminar lo más rápido que pueda, pero sin correr, sobre un pasillo de 30 metros. Y entonces durante 6 minutos nosotros contamos cuánto camina. Cada minuto estamos midiendo diferentes valores como la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la presión arterial y el grado de disnea que el paciente nos refiere. Porque resulta que muchas veces, eso es algo también que debemos de mencionar, hay pacientes que saturan normal en reposo, pero que ellos tienen disnea, o que nosotros nos damos cuenta por la evidencia de hemoglobina alta, por cianosis o por síntomas, que ese paciente en algún momento está teniendo saturación baja, ¿no? Entonces, los oxímetros son de mucha ayuda, por ejemplo, en los dispositivos de oxímetros portátiles para poder hacer las caminatas de 6 minutos y darnos cuenta que el paciente en reposo está saturando 93%, pero cuando lo ponemos a caminar, al minuto 2 o al minuto 3, este paciente ya bajó su saturación de oxígeno.
A veces incluso tenemos que parar la caminata porque el paciente ya va en 85, en 84%, y entonces esto sí nos da la pauta para poder demostrar que ese paciente desatura en esfuerzo y que por lo tanto necesita suplementación con oxígeno. Muchas de las guías internacionales avalan el uso de oxigenoterapia basados en niveles de saturación, las guías GOLD, las guías mexicanas, ¿no? Que nos hablan no solamente del valor de presión arterial de oxígeno medido en gasometría, sino también, por ejemplo, las guías mexicanas de POC nos dicen que con una saturación por debajo del 88%, ese paciente ya es candidato para utilizar oxígeno. Y también como seguimiento dentro de las neumopatías crónicas. Otra de las afecciones que con mucha frecuencia provoca saturación baja nocturna es la apnea del sueño, tema del cual mañana va a hablar una excelente neumóloga y somnóloga y amiga mía, la doctora Marta Torres, así que los invito para que se conecten mañana a las 7, ella va a hablar sobre apnea del sueño. Y entonces ahí también podemos ver cómo los pacientes en el día saturan muy bien, pero lo mismo, ¿no? Es un paciente que se cansa, que tiene datos de ronquido, que tiene datos de somnolencia y que nosotros vemos que tiene a lo mejor poliglobulia o que ya tuvo un evento vascular cerebral o una trombosis venosa, algo que nos está diciendo que ese paciente tiene un trastorno de oxigenación. Existen ya igual dispositivos con los cuales podemos medir la saturación del oxígeno en los pacientes mientras están durmiendo y poder determinar que tengan alguna afección que esté causando este problema y que por ende necesite un tratamiento. Y obviamente para el seguimiento de los neumópatas crónicas, todo paciente que utiliza oxígeno suplementario tiene que tener su oxímetro. Porque resulta que nosotros a veces graduamos el oxígeno y decimos, pues el paciente que utilice 1 litro. Pero ahorita les comentaba, por ejemplo, en la caminata, que el paciente que en reposo satura bien con 1 litro, puede ser que mientras esté bañando, o mientras esté comiendo, o mientras esté caminando, ese litro no le sea suficiente. Entonces, nos ayuda mucho en el seguimiento de estos pacientes porque le podemos decir, capacitar a nuestro paciente, bueno, cuando usted camine, póngase el oxímetro, aumente el litraje a 2 litros, verifique que usted sature mínimo 90, y si no es así, aumente más el litraje, para que así el paciente tenga más herramientas de cómo poder tener a lo largo del día con diferentes actividades un buen aporte de oxígeno que le garantice una adecuada saturación. Y pues esta sería mi última diapositiva con respecto al tema. Les dejo mis conclusiones, ¿no? Que pues el oxímetro es un instrumento básico en la valoración respiratoria. Yo creo que debe de ser el quinto signo vital en el que siempre debemos de tomar en cuenta con nuestros pacientes y que además es un signo que nos puede dar información muy confiable utilizándolo correctamente y que es súper fácil de utilizar, súper fácil de tener. Todos deberíamos de tener siempre en nuestro consultorio un oxímetro de grado médico para poder revisar a nuestros pacientes y tener también esa información que es sumamente valiosa. Recuerden siempre verificar una correcta señal del oxímetro, ¿no? Que nos dé primero la curva pletismográfica, que veamos que esté estable, que el paciente tenga su manita bien puesta sobre una superficie firme, ¿no? Saber ahora que debemos de tomar en cuenta esa PI que aparece en el centro, el índice de perfusión, y recordar los factores que pueden alterar o enmascarar los valores, ¿no? Que si el paciente está anémico, que si el paciente es un gran fumador, o que si el paciente tuvo intoxicación por monóxido de carbono, etcétera, ¿no? Y si nosotros también realizamos caminatas de 6 minutos, esto nos puede ayudar para que si nuestro paciente tiene una saturación normal, pero sospechamos que desatura, en la caminata a lo mejor podemos nosotros darnos cuenta que efectivamente ese paciente tiene hipoxemia y entonces saber por qué nuestro paciente está desaturado bajo ciertos momentos. Y lo más importante, nosotros capacitarnos, que les agradezco infinitamente su tiempo porque pues esto habla del interés que ustedes tienen por dar una mejor atención a sus pacientes. Es importante que nosotros sepamos utilizar bien el oxímetro para que así podamos enseñarle también a nuestro paciente a utilizar correctamente el oxímetro. Y obviamente pues hacer uso de dispositivos confiables que tengan las valoraciones y las aprobaciones que nuestro país requiere para que sea un oxímetro de calidad. Y obviamente, pues una herramienta de monitoreo a largo plazo en los pacientes que utilizan oxigenoterapia y que nos puede ayudar para saber cuándo indicárselo y cuándo retirárselo. Así que les dejo por último mi correo electrónico. Yo soy la doctora Andrea Colli, estoy enviándoles muchos saludos desde la ciudad de Oaxaca y les dejo ahí mi correo electrónico por si desean enviarme algún comentario y estoy abierta a sus preguntas. Dejo de compartir pantalla y dejo mi micrófono para el doctor. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Híjole,
el chat y las preguntas están, pero en demasía, ¿eh? Hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes, así es que voy a tratar, doctora, de irlas englobando para poder tener una retroalimentación importante. Bueno, lo primero que quiero mencionar es un agradecimiento muy, muy importante, de verdad, el valor de la ponente del día de hoy, quiero que sí lo dimensionemos. La doctora es una investigadora de formación, una alta especialidad en neumología. Entonces, muchísimas gracias, doctora, por todo tu expertise, que nos estás dando un gran valor para este primer evento de este simposium de salud respiratoria de Inframed. El segundo de los comerciales, antes de que me están pasando las últimas preguntas de este lado, todo el equipo y el staff, me están preguntando para la constancia. Les comento, nos tienen que enviar un correo electrónico a publicidad@infra.com.mx. Pónganos bien claritos sus nombres, ¿no? Si tienen un nombre, cómo se escribe, si tienen dos nombres y los quieren agregar, sus apellidos, con Z, con C, con S, para que lo podamos hacer del modo más correcto. Muchísimas gracias por esa aportación. Y bueno, pues vamos a empezar con las preguntas, doctora. Voy a englobar algunas. Te voy a poner el contexto porque son 8 o 9 preguntas de lo mismo. Entonces nos dicen, ¿cuáles son los rangos normales de las cifras de saturación parcial de oxígeno? Pero hubo otras preguntas en las cuales, ¿cuánto varía o cuánta variación puede existir de acuerdo a la edad? Y el último de los puntos en este bloque de preguntas es, ¿la altitud es un factor para encontrar variabilidad en la saturación parcial de oxígeno? Entonces, te dejo esas 3 preguntas, creo que las podemos englobar en este contexto y repito, las cifras normales nos preguntan si la edad y la altitud varían en estos 2 conceptos. Quedamos atentos a tu comentario. Sí, bueno, la saturación normal medida por oximetría de pulso, dependiendo a veces de los autores que leamos, podríamos englobarla que la normal es más del 92%, pero podríamos encontrar alguna literatura que da por válido hasta el 90%. ¿Por qué a veces 92? Porque, bueno, esto nos garantiza que si alguien en reposo satura 92, lo más probable es que caminando no sature menos de 90. Si alguien satura 90 en reposo, es posible que cuando camine quizá podría descender. Entonces, 92 sería un buen rango en saturación de oxígeno. Con respecto a los niveles de presión arterial de oxígeno, esto se refiere, presión arterial de oxígeno es a través de gasometría arterial. Aquí existen valores para cada altitud, porque ahí sí varía con la altitud. De hecho, existe un artículo muy bonito en internet, está gratuito, lo buscamos algo así como valores estimados de saturación en las diferentes ciudades, algo así, valores estimados de saturación en las diferentes ciudades. Ya tiene como unos 15 años este artículo, pero me encanta porque viene así ciudad por ciudad, cuánto es lo normal de saturación de oxígeno, cuál es la altura de esa ciudad y cuáles son los valores normales también de presión arterial, de presión de CO2, de oxígeno, perdón, arterial. Entonces, para la Ciudad de México, por ejemplo, la presión arterial de oxígeno normal es 60 más menos 2, esto es en gasometría, 60 más menos 2. En la Ciudad de México, que estamos a una altura de más o menos 2.500 metros. En mi ciudad, por ejemplo, donde me encuentro yo, en la ciudad de Oaxaca, que estamos alrededor de 1.500 metros, una saturación normal, una presión arterial de oxígeno es de 74 milímetros por mercurio. Y ese artículo además me encanta porque además ahí vienen incluso los rangos de los aclimatados. Porque nosotros cuando llegamos a un lugar con diferente altura a la que normalmente vivimos, tenemos algunos días para poder aclimatarnos o compensar, y entonces podríamos tener valores un poquito más bajos o más altos de ese nivel, pero esto es por adaptación fisiológica. La saturación de oxígeno puede variar dependiendo de la altitud, pero la fracción inspirada de oxígeno habitualmente es igual, lo que varía son las presiones. Rápidamente, recordemos que nosotros tenemos aquí de la cabeza hacia la atmósfera una columna imaginaria que le llamamos presión atmosférica y que esta presión atmosférica pues está mucho menos presionada, por decirlo así, cuando estamos a nivel del mar, a diferencia de cuando estamos en el Everest a 8.000 metros de altura, tenemos más presión, entonces lo que cambia es la presión de oxígeno. ¿Sí? Pero la fracción inspirada de oxígeno, es decir, el aire que nosotros respiramos cargado de oxígeno, es el mismo estemos en la playa o estemos en el Everest, que es 21%. Del 100% del aire que respiramos, 21%, bueno, exactamente 20.876, ¿no? 21 para redondear, es lo que respiramos de oxígeno. Pero lo que sí varía en base a la presión atmosférica
es precisamente la presión arterial de oxígeno. Por eso es que tenemos diferentes valores dependiendo de la altura en la que nosotros estemos. Y esto también hace que entonces cambie nuestra saturación. Por supuesto que vamos a saturar menos si estamos en un cerro, ¿no? O si vamos, por ejemplo, a Machu Picchu, ¿sí? O nos vamos a hacer escalada. Y precisamente la importancia de tener un aparato que nos mida una buena saturación, precisamente porque eso es lo que nos ayuda para evitarnos problemas como dificultad respiratoria, como el famoso mal de montaña, cuando nosotros tenemos un ascenso muy brusco y no cuidamos este tipo de factores. Perfecto. Bueno, entonces la siguiente pregunta son las indicaciones de monitoreo por oximetría en menores de 5 años, doctor. Pues monitoreo yo diría que pues debe de ser como los signos vitales, una vez por turno. La verdad es que así como es de importante si un pequeñito o un adulto también tiene taquicardia, tiene fiebre, está hipotenso, igual de importante es la saturación de oxígeno. Pero si tenemos un pacientito de esta edad, como menciona monitoreo, me imagino que se refiere a un pacientito hospitalizado, ¿no? Si tenemos un pacientito hospitalizado y sobre todo se trata de una condición respiratoria, lo ingresamos por bronquiolitis, por crisis asmática, por neumonía, por broncoespasmo, por lo que sea respiratorio, pues la saturación se tiene que estar vigilando todo el tiempo, ¿no? Tiene que ser un pequeñito que tiene que tener el oxímetro colocado pues todo el tiempo de su hospitalización para precisamente detectar si en algún momento tiene alguna variación significativa que requiera el aumento del litraje de oxígeno o la disminución del mismo. Pero si es por cualquier otra entidad que no sea meramente respiratoria y que lo tenemos en monitoreo, tanto niños como adultos, pues debe de ser como otro signo vital que debemos de monitorizar siempre. Perfecto. Y justamente voy a agregar la siguiente pregunta a este bloque. Si un paciente tiene hipotermia o fiebre, ¿cuánto es la variabilidad que podemos encontrar? Sí, la curva de hemoglobina se va hacia la izquierda, entonces esto nos puede provocar que los pacientes puedan tener alteraciones cuando tienen fiebre. Habitualmente cuando tienen fiebre incluso pueden tener disminución de la saturación. Y cuando tienen frío también pueden tener disminución de la saturación falsamente, porque en realidad es por hipoperfusión. Están hipoperfundidos, entonces no nos da una correcta señal y por eso nos marca que está muy bajito. Entonces ahí sí, literal, ¿no? Calentar el dedito, ¿no? A veces las enfermeras son muy lindas y hasta les ponen a los pacientitos un guantecito de agua tibia para que su manita esté caliente antes de medirlo. Y qué bueno que lo preguntan porque son cosas que a veces se nos pasan. No pensamos en eso de que el dedito está frío y nos vamos con la finta del número que nos dice sin darnos cuenta que realmente se trata de una falsa baja saturación por una baja perfusión. Y sí, también cuando un paciente tiene fiebre, pues lo ideal es en ese momento, pues tener que hacer la intervención que se tenga que hacer, ¿no? Si se tiene que poner oxígeno, se le pone, pero darle el correcto valor del nivel de oxígeno hasta que el paciente ya tenga temperatura normal, porque también la modifica. Perfecto. Y bueno, aquí ya empiezan las preguntas con jiribilla. ¿Cuál es el dedo correcto para tomar la oximetría? Entonces, y hablan, pues, aquí ponen algunos ejemplos, es que yo estoy en el área de choque, estoy en el área de urgencias, yo en mi consulta externa. Entonces, ¿cuál sería, doctora, para su interpretación, el dedo correcto en el cual debemos de tomar la oximetría? Sí hay información de esto, sí hay información, afortunadamente, pocos estudios con pocos pacientes, pero los dedos ideales para medir la saturación es el dedo índice y el dedo medio. Son los dedos en los cuales podemos tener una perfusión más rápida. Y para los compañeros que mencionan que están en área de choque, en área de urgencias, se vale que tengamos allá a la mano nuestro botecito de acetona, porque no es raro que lleguen los pacientes, a veces llegan pacientes graves, y traen barniz en las uñas o traen las uñas pintadas y es una lata para poderles tomar correctamente la saturación. Entonces, a veces incluso enfermería es siempre están muy atentas a esto, ¿no? Y sacan ahí el acetona y vamos a limpiarle la uñita para poderle medir bien. Lo ideal es medirlo en el dedo índice o en el dedo medio, pero también, dependiendo de la edad del paciente, hay también oxímetros muy confiables del lóbulo de la oreja. No es correcto ponerle este oxímetro en el lóbulo de la oreja al paciente. Lo más seguro es que podamos quizá, pero no está validado, no está hecho para eso, ¿no? Los oxímetros portátiles son para los dedos. Existen oxímetros especiales para los lóbulos de la oreja, que son un poquito más cómodos, sobre todo para los niños. Y también en los pies, a veces
les está uno buscando, por ejemplo, los pacientes que llegan con choque hipovolémico o que están con choque séptico, que están hipoperfundidos, que están hipotensos y que no les encontramos la saturación por ningún lado, a veces en los dedos del pie nos puede funcionar. Igual, de eso sí no hay validación para poner un oxímetro en el dedo del pie, pero si está dándoles una correcta señal, ese número sí podríamos tomarlo como un valor adecuado. Perfecto. Bueno, pues ya las demás preguntas van un poquito más abiertas. ¿Los asmáticos necesitan algún seguimiento o recomienda usted algún seguimiento especial con el uso del oxímetro, doctora? Pues yo diría que todos los enfermos respiratorios deben de tener un oxímetro, ¿no? Si tienes un paciente respiratorio, ese paciente recomiéndale que por seguimiento, por rutina, tenga un oxímetro en casa para poderse monitorizar. Como decía yo al inicio de la charla, es súper práctico, es portátil, es económico, es fácil de usar, ¿no? Lo puedes traer en la bolsa, es súper fácil de utilizar y nos da una información tan importante, tan valiosa. Un asmático específicamente, por ejemplo, yo a mis asmáticos a veces les digo, si tú estás bien, si no tienes sibilancias, si no estás usando tu rescatador con tanta frecuencia, la verdad es que lo más seguro es que tu saturación esté bien. Pero el día que te sientas mal, que estés utilizando el rescatador, que estés tosiendo mucho, que estés teniendo silbido de pecho, que tengas presión en el pecho, que no te sientas bien, mídete la saturación de oxígeno. Porque no es raro que muchos pacientes con crisis asmática puedan tener saturaciones bajas de oxígeno, que necesite, además de las nebulizaciones, el esteroide, el broncodilatador, etcétera, a veces suplementación con oxígeno. O también es un indicador para decirle, ¿sabes qué? Te tienes que venir a la red de urgencias porque tu crisis puede ser una crisis que podría necesitar hospitalización y que si no te detectas a tiempo que estás saturando bajo, pues cuando llegues podrías estar más grave, ¿no? Entonces yo creo que cualquier enfermo respiratorio, como parte de su vigilancia y seguimiento, debe de tener un oxímetro en su casa. Bien. Bueno, pues el rango, la edad, los menores, en qué dedo, la titulación de oxígeno. Hay una pregunta que es muy importante, ¿no? Y dice, es una compañera de personal de salud que creo que es enfermera, porque el nombre lo ubico, y me dice, a mi papá le diagnosticaron oxígeno y su médico en mucho tiempo no le ha hecho una titulación de oxígeno. ¿Cada cuánto yo debo de solicitar o de hacer una titulación de oxígeno con el oximetría, así como lo menciona la doctora, de actividad? Bueno, normalmente cada vez que vamos a indicar oxígeno, se debe de hacer una titulación y esto lo podemos hacer a través de la caminata de 6 minutos. La caminata de 6 minutos nos sirve para ver que este paciente efectivamente desatura en reposo o que desatura más en reposo y nos sirve para titularlo, ¿no? Nosotros ahí, conforme el paciente va caminando, vamos aumentando el litraje de oxígeno hasta que conseguimos esta meta de saturación del 92% y entonces terminamos el estudio diciendo, el paciente al minuto 1 saturó 88, le pusimos medio litro, al minuto 3 con medio litro el paciente estaba saturando otra vez 88, le pusimos 1 litro, saturó 92 y al final de la caminata, cada vez que desaturaba y nosotros aumentábamos el litraje, pues determinamos que el paciente logra terminar la caminata, pero utilizando 1.5 litros. Y a lo mejor en reposo solo requiere 1 litro. Entonces ahora ya tengo su titulación en reposo y en movimiento, ¿no? Ese es como el valor principal. Y ahora, ¿cada cuándo tenemos que retitular al paciente? Aquí depende mucho del criterio médico, de la entidad que el paciente padezca y de la evolución que esté teniendo. Porque, por ejemplo, en los pacientes con fibrosis pulmonar, que nosotros habitualmente les hacemos estudios de seguimiento de función pulmonar, sus espirometrías, sus tomografías cada año, la titulación de oxígeno habitualmente cada 3 meses la tenemos que verificar. O sea, cada 3 meses le hacemos esta caminata y verificamos que efectivamente el paciente esté saturando correctamente con lo que le habíamos puesto hace 3 meses. O bien, retitular, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, según se tenga que hacer. Porque si no lo hacemos, pues podemos estar quizá quitándole el beneficio de más oxigenoterapia que podría tener el paciente. Entonces, pero esto es hablando, por ejemplo, de los pacientes de fibrosis que sí tienen una saturación muy lábil y que habitualmente ellos a lo largo de su evolución sí necesitan un aumento de litraje con frecuencia. A veces los pacientes con EPOC, los pacientes con enfisema o los pacientes con apnea del sueño que utilizan dispositivos de CPAP conectados a oxigenoterapia durante la noche, en ellos a veces no es necesario tan estricto, ¿no? Yo diría que con una vez al año es más que suficiente, o bien darnos cuenta en valores que nos puedan decir que su saturación no va bien, como por ejemplo, que aumentó su hematocrito, que el paciente se está quejando de disnea cuando sube las escaleras, cuando sube una pendiente, que nosotros notamos que el paciente está teniendo alteraciones cardíacas, ¿no? Que
está teniendo hipertensión pulmonar, está teniendo cardiomegalia, está teniendo insuficiencia tricuspidia, que datos que nos orientan, ¿no? Habitualmente hablo mucho del hematocrito porque ese es un dato muy, muy clave que nos dice este paciente está desaturando, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente crónico que lo tenemos titulado, pero que vemos que su evolución no es buena, que el hematocrito aumentó, que el paciente se siente cansado, que está teniendo disnea, pues hay muchas cosas que evaluar, ¿no? Que el inhalador sea el correcto, que la técnica sea correcta, que el diagnóstico sea el correcto, pero también que la titulación de oxígeno, si es que ya lo usa, sea la correcta. Entonces, por lo menos una vez al año yo creo que es lo prudente para poder darle un seguimiento correcto, por ejemplo, a los pacientes con EPOC o con enfisema. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por esta valiosa intervención. Y bueno, las demás preguntas tenían que ver y creo que se resolvieron con lo de la titulación de oxígeno que nos hiciste favor de compartir. Y bueno, ya para terminar, están haciendo algunas otras preguntas acerca de las constancias, que si las tienen que enviar hoy o hasta el término de la semana. Les comento que nos gustaría que nos enviaran el correo cada día conforme vayan agregándose a las pláticas. El día de mañana también tenemos un tema muy importante. Hablaremos de SAOS, hablaremos del diagnóstico y de muchas de las complicaciones cardiometabólicas que tienen el no tratarse y no diagnosticarnos oportunamente. Doctora, pues muchísimas gracias. Creo que con esto podemos terminar la sesión del día de hoy con muchísimos conceptos que enriquecen nuestra práctica y que mejoran la atención a nuestros pacientes. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu participación, tus valiosos comentarios y me quiero despedir invitándolos a que el día de mañana en punto de las 7 de la noche les enviaremos un recordatorio para que se agreguen a la sesión del día de mañana que es SAOS, diagnóstico, tratamiento y complicaciones cardiometabólicas para que estén en punto de esta hora presentes. Nos hacen las preguntas si los oxímetros que nosotros tenemos en todas las sucursales de Inframédica tienen validación. En efecto, todos los equipos que nosotros tenemos de oximetría en las sucursales de Infra tienen un aval de COFEPRIS y son de grado médico. En todas nuestras sucursales, acérquense a nuestras sucursales para poder tener acceso a estos oxímetros y les pido por favor que visiten www.infraenlinea.com. Esta es nuestra tienda virtual en la cual podemos hacer llegar todos nuestros productos que encuentran ahí hasta la comodidad de su domicilio. www.infraenlinea.com, en el cual pueden visitarnos y conocer todos los productos que tenemos de entrega hasta su domicilio. Doctora, te agradezco de verdad muchísimo tu participación. Estamos muy, muy agradecidos por tu participación y la gente está muy felicitándote. Nada más me gustaría cerrar agradeciendo a todos su participación, invitarlos a que el día de mañana nos acompañen nuevamente en este simposio. Y pues por mi parte es cuanto. Les agradezco mucho la tenida del día de hoy y muchísimas gracias por su participación. Nos vemos el día de mañana. Doctora, muchísimas gracias. Hasta siempre. Un placer. Un abrazo virtual a todos. Hasta luego. Gracias.